Programa mixto de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables, es apto para niños, niñas y adolescentes. Esta noche, en 100% Venezuela, restos sagrados que exigen respeto a su dignidad humana. Es una realidad que nos está diciendo lo que estamos perdiendo como venezolanos, como caraqueños. Le perdimos el respeto a los difuntos. Yo estimo que el 40%, entre el 40 y 45% del espacio del cementerio está profanado. Derrumbe moral que se traduce en profanación de tumbas. Todo aquí es horrible, la profanación de tumbas que hay. Cada vez que vengo siempre hay tumbas nuevas abiertas, pero esto es horrible, esto aquí no respetan. ¿Qué siente uno? Mira, una profunda indignación y una terrible tristeza de ver que este país está cada día más hacia atrás, con una pérdida de valores evidente y con un absoluto desparpajo y abandono de los valores más elementales. Camposantos violentados. No solamente el de mi abuela, sino de su hermano que también se encuentra enterrado allí. Fueron extraídos los dos cráneos. Bueno, eso como que tiene mucho tiempo, pero no se ha hecho tan visible, ¿no? Pero empezaron a profanar tumbas de personas conocidas. Entre ellos no solamente la tumba de mi papá, la de Medina, la de los padres de Rafael Caldera. Cementerios, sepulcros sagrados. Ciudadano venerable que consagró su vida al servicio de su país. El doctor Hernández era un hombre que tenía un inmenso amor por nuestra patria. Vivió hasta el fin en una entrega generosa de amor a los demás. Y ese ejemplo, como te decía, en este mundo materialista en que estamos nosotros hoy día, es sumamente valioso y ojalá que todos lo sigamos. De inquebrantables valores dejó un legado de virtudes ciudadanas. Yo creo que es un ejemplo de venezolano y de ciudadano respetuoso de las instituciones. Por otra parte, un creyente de que se puede edificar un país con el estudio, con el buen desempeño y luego, por otra parte, con un gran amor a Dios y a la patria. Yo siento que más que necesitarse, hay que impulsar esos valores que tenía José Gregorio, de bondad, de amor, de pasión por lo que hacía. Toda su vida de él fue dada hacia los demás. Ni siquiera él no pidió nada para él, sino siempre para los demás. José Gregorio Hernández, ciudadano venerable. Los cementerios para muchas culturas son el lugar de descanso que le espera a los vivos al morir. Camposantos donde los restos de los que ya no están deberían descansar en paz para ser honrados. Sin embargo, en muchos cementerios nacionales la barbarie y la indolencia se pasea entre las tumbas, convirtiendo a estas áreas en zonas de anarquía. Es una realidad que nos está diciendo lo que estamos perdiendo como venezolanos, como caraqueños. Le perdimos el respeto a los difuntos. Inseguridad, profanación y destrucción de obras pueden observarse en cementerios tan emblemáticos como el Cementerio General del Sur en Caracas. Cada vez que vengo siempre hay tumbas nuevas abiertas, pero esto es horrible. Algo que ha sido denominado patrimonio de la ciudad es de alguna manera hoy en día olvidado, descartado. Cuando las políticas públicas nos dicen eso, vemos una disociación entre la agenda social y la agenda pública. Desidia e indolencia que puede observarse en cada una de las fosas abiertas en camposantos donde ni los difuntos están seguros. Efectivamente, lo que es la parte del cráneo fue extraída. No solamente el de mi abuela, sino de su hermano que también se encuentra enterrado allí. Fueron extraídos los dos cráneos. Bueno, eso como que tiene mucho tiempo, pero no se ha hecho tan visible, ¿no? Pero empezaron a profanar tumbas de personas conocidas. Entre ellos no solamente la tumba de mi papá, la de Medina, la de los padres de Rafael Caldera. Cementerio.
cementerios, sepulcros sagrados. Este es el escenario que puede verse al entrar al Cementerio General del Sur. Tumbas profanadas, lápidas destruidas, urnas abiertas y un abandono de todas las instalaciones es lo que reina en todo el Camposanto. Se profana con la finalidad de tomar restos humanos para otros cultos. Hay una demanda, por decirlo en términos más de mercado, hay una demanda de osamentas que genera, por supuesto, la profanación a nivel de las tumbas. Visitar los cementerios en el país parece haberse convertido en un verdadero viacrucis. Inseguridad, tumbas profanadas y abandono son algunas de las características comunes en los camposantos nacionales, lugares donde lo que menos reina es la paz. Al caminar por sus veredas, muchos de sus visitantes dicen sentirse en una auténtica película de terror, donde se mezcla el dolor característico de alguien que ha perdido a un ser querido con la impotencia de ver cómo ya en el país ni a los muertos se les respeta. Todo aquí es horrible, la profanación de tumbas que hay. Cada vez que vengo siempre hay tumbas nuevas abiertas, pero esto es horrible. Esto aquí no respetan. También hay la profanación de orden, digamos, de más interés monetario, como puede ser en algunas tumbas muy antiguas. Anteriormente no se utilizaban todos los materiales que hoy en día se utilizan en la odontología, entonces la gente utilizaba oro en los dientes. Normalmente eso no lo retiraban al momento del entierro. Y bueno, también muchas personas profanan la tumba con la intención de encontrar oro de dientes. La proliferación de religiones como la palería y santería en Venezuela han hecho cada vez más rentable el negocio de la venta de huesos. No es solamente en Caracas, se da en varios cementerios, se da en Lara, se da en Zulia, en varios lugares del país. Y hay una referencia muy triste que tiene que ver también con aquellos lugares o países donde las religiones de carácter animista, como el caso de religiones tipo palería, santería, etcétera, etcétera, se dan. La familia de Erika sufrió un duro golpe cuando al llegar al cementerio encontraron el panteón de su familia profanado. Hace aproximadamente 2 meses y medio nos vinimos al Cementerio General del Sur, donde nos conseguimos con que la tumba de mis familiares, el panteón, se encontraba profanado. En ese momento ubicamos a un sepulturero que se encontraba cerca de la zona, donde nos indicó que efectivamente lo que es la parte del cráneo fue extraída, no solamente el de mi abuela, que el nombre es Carmen Elena Martínez, aproximadamente tiene 15 años de muerta, sino de su hermano que también se encuentra enterrado allí. Fueron extraídos los 2 cráneos. Un ultraje a la población que usa este tipo de servicios, porque se están produciendo daños emocionales, psicológicos. Cuando una persona se entera que un familiar fue descuartizado, descabezado, se producen allí temas que violan totalmente los derechos humanos de la persona. Nos cuenta el impacto que esto significó para ella y sus parientes. Imagínate, o sea, cuando llegamos allí y vimos aquella cuestión toda abierta, fue de verdad un impacto psicológico impresionante. De hecho, yo no quiero volver más al cementerio. Igual está mi mamá y mis otros familiares tal cual. Permanentemente existen denuncias de profanaciones de tumbas y lamentablemente los familiares son luego los que tienen que, con sus recursos propios, establecer las mejoras y la reparación de las tumbas. Lo que nos parece una irregularidad porque los contratos hablan de algún tipo de indemnización cuando ocurren hechos de esta naturaleza. Erika no ha vuelto al cementerio. Su familia mandó a reparar la tumba y aunque hicieron la denuncia en la dirección del cementerio, aún no tienen respuestas. Ahí nadie se hizo responsable en el momento, solamente nos dijeron que consignáramos el documento de título de propiedad y que ellos se comunicarían, que dejaran unos números telefónicos, que ellos se harían responsables. Cosa que ha pasado mucho más del tiempo que ellos nos indicaron y no ha pasado absolutamente nada. Además, expresa su impotencia sobre lo que en este cementerio sucede. De verdad que yo pienso que actualmente lo que son los entes gubernamentales, que son los encargados de la seguridad del cementerio, de verdad que esto se escapó de las manos. Allí pasa cualquier cantidad de obscenidades, cosas, profanaciones, hay asesinatos, violaciones, robos, aquello es increíble.
Aunque la profanación de tumbas en el cementerio del sur no es algo nuevo, explica el diácono Germán Machado, que en los últimos años esta práctica se ha convertido en algo cotidiano. Le perdimos el respeto a los difuntos, entonces las personas no escatiman nada en profanar. Sabemos que esto no son toda la comunidad del cementerio ni todas las personas, pero hay un mercado creciente. Esto desde hace aproximadamente unos 4 años, que yo estoy aquí, 4 o 5 años, no sucedía con la gravedad que sucede ahora. En la próxima parte, cuando lo sagrado es profanado. Empezaron a profanar tumbas de personas conocidas y entonces se causó este revuelo, ¿no? Entre ellos no solamente la tumba de mi papá, la de Medina, la de los padres Rafael Caldera. Y más adelante, José Gregorio Hernández, símbolo de excelencia y de entrega generosa por los demás. De hecho, el 30 de junio de 1919, cuando sacaban el cuerpo de José Gregorio de la Catedral de Caracas, la de don Rómulo Gallegos, que entonces sería un joven escritor, haciendo referencia a ese día, dejó escrito, ¿no? Ante su presencia, a su paso, no pasaba un cadáver, sino que pasaba un ideal. Y ante su presencia, todos teníamos deseos de ser mejores. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 3. Escuche y aprenda. Todo individuo tiene derecho a la vida. Derecho a la vida es importante porque sin ese derecho prácticamente los otros pierden importancia. De nada te sirve tener una propiedad, de nada te sirve estudiar si el día de mañana puedes perder la vida en un solo segundo. Además que vives con un eterno miedo de que a tus hijos, a tus familiares salgan a la calle y no regresen. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad de su persona. Nadie puede quitarte tus derechos. Te pertenece. Para todos, sin excepción. Campaña Sí a la Vida. Esta noche en 100% Venezuela. Ya venimos. Estás viendo 100% Venezuela. Ahora tienes la oportunidad de decir lo que quieras. Envía tu mensaje de texto al 949 con la palabra dilo. Yo estimo que el 40%, entre el 40 y 45% del espacio del cementerio está profanado. Empezaron a profanar tumbas de personas conocidas y entonces se causó este revuelo, ¿no? Entre ellos no solamente la tumba de mi papá, la de Medina, la de los padres Rafael Caldera. La venta de huesos humanos ha proliferado, según este sacerdote, de manera acelerada, lo que refleja no solo una pérdida de la moralidad, sino del respeto por lo sagrado. La situación actual del cementerio es una situación que refleja una situación muy grave de descomposición moral y de descomposición de orden social. Si lo vemos en la perspectiva humana, la propiedad última de la persona es su propio cuerpo. No respetar a alguien que está en un estado de absoluta indefensión es el acto más vil que podemos hacer. Carlos Julio Rojas, coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas, expresa que la situación del cementerio se ha venido agravando de manera acelerada en los últimos años. En las investigaciones que nosotros hemos realizado, en los últimos 2 años se han realizado la profanación entre 400 a 500 tumbas, porque esto es un negocio, visto desde el punto de vista de la santería. En su opinión, la poca voluntad política que se tiene para conservar estos lugares es notoria. La inseguridad parece reinar en el lugar. Ahí se realizan prácticas espiritistas, se han realizado problemas de violaciones, matanza de animales, matanza de perros, gatos, gallinas, todo tipo de animales en las tumbas a plena luz del día, eso hay que decirlo claramente. Ahí hace 4 o 5 meses incluso se descubrió el caso de 2 personas que fueron asesinadas en su carro en un intento de secuestro en el Cementerio General del Sur. El Cementerio del Sur fue fundado en el año 1876 durante la presidencia de Antonio Guzmán Blanco.
Llegó a ser uno de los más importantes camposantos en cuanto a obras de arte se refiere. Hoy la realidad es otra. Este llegó a ser, como lo mencioné anteriormente, el 6º cementerio más importante del mundo en obras de arte. Muchos mausoleos que están siendo, le están rodando las estatuas, deterioro profundo también por falta de mantenimiento de las autoridades del cementerio, y es un daño también grave al patrimonio cultural de la nación, pues son obras de 1700, 1800, que significa una pérdida en la memoria cultural de Venezuela. La pérdida de patrimonios culturales no solo se limita a la destrucción de estatuas, cruces y estructuras. Además, se han visto violentados panteones de personajes históricos, como el del ilustre escritor y expresidente Rómulo Gallegos. Yo me enteré a través de una noticia que puso un señor conocido, ¿no? Entonces avisé a mi familia, a mi hija, a mi sobrina. Fue un trauma horrible. El cementerio se comprometió con los familiares a restaurar el panteón, donde además se encuentra la esposa de Gallegos y algunos familiares. Realmente no sé qué hicieron. A mí me enteré que le habían echado cemento a la tumba, pero todo está desordenado allí arriba. Había la cara de mi mamá tallada en mármol, tirada en el piso, se llevaron los floreros. Bueno, aquello es un desastre, aquello es muy triste. Aunque está consciente de lo que su padre simboliza para el país, expresa que esta situación es dura, independientemente de la persona. El hecho de que se profane una tumba de cualquiera, no solamente de una persona conocida como él o como Medina, sino de cualquiera, es un dolor, un doble dolor, porque ya lo perdimos físicamente. Pero ese pequeño consuelo de ir a poner una flor, de sentarse ahí como me acostumbré con mi papá, no solamente aquí, sino en México, de llevarle flores a mi mamá, de sentarnos y recordar. Me recuerdo las últimas veces que fui con él que me dijo, prométeme que nunca me apartarás de ella. Aquí quiero estar siempre junto a ella. Y entonces me duele mucho que hayan profanado eso. Del caso, su hija Sonia ha sabido poco. Espera que la situación sea solventada no solo por su padre, sino por todas las personas que en el cementerio parecen no poder descansar. Fuimos a los tribunales, hablamos con los jueces y todo, pero realmente no se ha hecho, que yo sepa, no se ha hecho nada. Acciones como estas, que suceden ante la mirada de las autoridades, evidencian el grado de abandono a este y otros cementerios. No hay una vigilancia segura, permanente. No hay un respeto por las personas que van a esos sitios y por supuesto, ¿qué va a pasar? Se va a abandonar, eso se va a convertir en un matorral, se va, digamos, a perder todo el patrimonio arquitectónico que ahí hay, porque ahí hay esculturas, ahí hay una serie de monumentos que tienen un valor histórico hoy en día y se pierde. Pero la tumba de Rómulo Gallegos no es el único sitio de descanso de un personaje histórico que ha sido profanado. Panteones como los del expresidente Joaquín Crespo e Isaías Medina Angarita también han sufrido daños. Y nos encontramos con la tumba de mi papá y de mi mamá completamente destrozada, con el mármol absolutamente destruido, con la entrada hacia la cripta violentada y un espectáculo, ¿cómo le puedo decir?, absolutamente dantesco, algo que uno no termina de asimilar y de entender. El hijo de este expresidente acota además que la situación del cementerio es un reflejo de lo que se vive en Venezuela, una pérdida progresiva de valores. ¿Qué siente uno? Mira, una profunda indignación y una terrible tristeza de ver que este país está cada día más hacia atrás, con una pérdida de valores evidente y con un absoluto desparpajo y abandono de los valores más elementales. En la próxima parte, cementerios, arremetida contra sepulcros, viola su dignidad humana. Una mafia, es para vender los huesos. Mal, eso está mal, eso está mal. Tienen que respetar a los difuntos. Eso es lo que deseamos todos, pues respeto. Es como el respeto al derecho ajeno es la paz, como decía Juárez. Entonces, también la paz de los muertos hay que respetarla. Y eso es muy doloroso para todos nosotros.
Y más adelante, venezolano que ante su presencia todos deseaban ser mejores. Cuando los venezolanos miramos al cielo, estamos todos unidos. Cuando miramos a la tierra, entonces comienzan las divisiones. Cuando miramos al cielo, queremos ser mejores. Cuando no miramos al cielo, se nos olvida la importancia de ser mejores para pasar a ser, pues quizás, menos ejemplares. Toda su vida de él fue dada hacia los demás. Ni siquiera él no pidió nada para él, sino siempre para los demás. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 3. Escuche y aprenda. Todo individuo tiene derecho a la vida. Porque yo tengo derecho a quitarte la vida a ti, no tengo derecho a eso. Tengo que respetar tu vida y tú tienes que respetar la mía. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad de su persona. Nadie puede quitarte tus derechos. Te pertenece. Para todos, sin excepción. Campaña Sí a la Vida. Esta noche en 100% Venezuela. Ya venimos. Estás viendo 100% Venezuela. Ahora tienes la oportunidad de decir lo que quieras. Envía tu mensaje de texto al 949 con la palabra Dilo. El tema realmente es un tema que a veces lo dejamos pasar por alto porque pareciera que es superficial. Pero eso ya es un indicativo también del nivel, de la calidad de la población y de la moralidad que en esas comunidades se puede vivir. Una mafia, es para vender los huesos. Mal, eso está mal, Hay que respetar a los difuntos. A pesar de la presencia de la Guardia Nacional en la entrada de este cementerio, visitantes dicen que no se dan abasto. Para los mismos, cada día es más difícil rendirle homenaje a las personas que ya no están. Vengo cada vez más a menudo y hemos hablado con algunas personas que estén pendientes, que nos cuiden, le pagamos. Y así es la única forma, porque... ¿Cómo es el tema de la seguridad aquí en el cementerio? ¿Cuál seguridad? Ninguna, no hay. La realidad del cementerio del sur no es exclusiva. Según algunas notas de prensa, Campos Santos en todo el país están sumergidos en el olvido y la inseguridad. Además del negocio de la venta de huesos, denuncias hechas en Campos Santos como el cementerio del sur indican que las tumbas también son profanadas para retirar los restos y revender las parcelas. Una tumba que no es muy visitada, las propias personas que se dedican a este negocio ilegal. Entonces llegan, retiran los restos, colocan los restos de otros, falsifican incluso con complicidad del Cementerio General del Sur y colocan los restos de otras personas. Ahí se estaría entonces violando el contrato que tiene la dirección del cementerio con los usuarios que compraron su parcela hace mucho tiempo, porque ahora ellos manejan una tesis que es el alquiler de parcelas. Se va a alquilar en forma anual y estaría entonces produciéndose una irregularidad allí porque se está violando unos contratos que establecieron hace tiempo con otros usuarios. Que hemos visto casos de gente que llega al cementerio y encuentra otra lápida que no es la de tu familiar. Entonces ahí se está, vuelvo a repetir, profanando el dolor. Perder el respeto por lo sagrado es síntoma de la decadencia de una sociedad. Lugares considerados solemnes como el cementerio hoy son víctimas de la desidia y la barbarie. El culto y el honor a los muertos siempre ha sido una tradición común en los venezolanos. Sin embargo, algunos especialistas explican que la realidad violenta y la pérdida del respeto por la vida han ido mermando dichas creencias. Cuando tú te consigues saliendo de tu casa, te consigues a un muerto. Anteriormente nosotros los tapábamos, teníamos un respeto hacia la persona. Hoy en día tú los consigues y están totalmente destapados, que están balaceados hasta decir basta, acuchillados. ¿Qué estamos viendo nosotros? De que ya la muerte se ha vuelto una rutina. Ya no me llama la atención ver a un muerto, ya no me llama la atención todos estos actos tan salvajes. El irrespeto que se tiene a la dignidad humana que era considerada sagrada nos habla de una sociedad con menos valores y en decadencia. No es sencillamente el sacar los huesos de una persona y venderlos.
La profanación es un delito grave y un delito que no solamente nos habla de un deterioro en cuanto al respeto por lo sagrado, más allá de cualquier religión que la persona profese o que la persona tenga, sino que nos habla también de la progresiva deshumanización de la persona con respecto al género humano. Entonces, estamos hablando de una descomposición del orden moral. En lugares como el Cementerio del Sur, el panorama es desolador, no solo por el silencio que caracteriza a los cementerios solemnes, sino por el abandono. Ha habido un descuido que tal vez forma parte de una mentalidad de mantenimiento de nuestras obras civiles, de nuestros patrimonios, pero que tiene una importancia particular. Ahí reposan los cuerpos de mucha gente, muchas familias, que se han encontrado y, como hemos visto, se han movido tumbas, se han utilizado los cuerpos, se han destrozado monumentos, se han utilizado esas áreas para diversos actos de criminalidad y abusos sociales que tienen como consecuencia que la gente tenga ya miedo de ir a esos sitios. Especialistas, visitantes y personas que hacen vida en los cementerios nacionales instan a las autoridades regionales y municipales a ocuparse del problema. Llamados al gobierno nacional a que de una vez por todas instale lo que establece la ley, que es el Consejo Nacional Integral de Resguardo de los Servicios de Cementerio. Este Consejo Nacional estaría llamado a planificar, a fiscalizar y a resguardar todo lo que tiene que ver con las instalaciones públicas del municipio en materia de cementerio. Desde el punto de vista judicial, desde el punto de vista punitivo, el problema que existe es que la profanación en el Código Penal nuestro tiene una pena menor, inferior a los 5 años, con lo cual se convierte en un delito que recibe beneficio. Entonces las personas que profanan saben que eventualmente no van a pagar ningún tipo de pena y a los 3 días están nuevamente por aquí por el cementerio melodiano. El irrespeto a lo sagrado y al dolor de otros es una muestra de la deshumanización de las personas y de la pérdida de valores, pero sobre todo de una profunda crisis espiritual que condena a los vivos y menosprecia hasta los que ya no están en este mundo. Tenemos que hacerlo, pero tenemos que educarnos como sociedad. Educarnos como sociedad y educarnos en la fe y en la moral, inclusive en el respeto de los derechos de todos nosotros, porque también morir es un derecho. Eso es lo que deseamos todos, pues respeto. Es como el respeto al derecho ajeno es la paz, como decía Juárez. Entonces también la paz de los muertos hay que respetarla. Y eso es muy doloroso para todos nosotros. En la próxima parte, José Gregorio Hernández, ejemplo de excelencia y de entrega generosa. Yo he trabajado en el Hospital Vargas por 53 años. Y yo digo que el residente más viejo del Hospital Vargas es el doctor José Gregorio Hernández. Porque en todos los cubículos de los pacientes hay una estampita de él pegada en alguna parte. De manera que él se murió, pero no se ha ido del Hospital Vargas. Y más adelante, José Gregorio Hernández, símbolo de excelencia y de entrega generosa por los demás. De hecho, el 30 de junio de 1919, cuando sacaban el cuerpo de José Gregorio de la Catedral de Caracas, de don Rómulo Gallegos, que entonces sería un joven escritor, haciendo referencia a ese día, dejó escrito, ¿no? Ante su presencia, a su paso no pasaba un cadáver, sino que pasaba un ideal. Y ante su presencia todos teníamos deseos de ser mejores. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 3. Escuche y aprenda. Todo individuo tiene derecho a la vida. Bueno, porque Dios es el único que tiene la potestad de quitarle la vida a uno. Nadie tiene derecho a quitarle la vida a otro. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad de su persona. Nadie puede quitarte tus derechos. Te pertenece. Para todos, sin excepción. Campaña Sí a la Vida. Esta noche en 100% Venezuela. Ya venimos.
Estás viendo 100% Venezuela. Ahora tienes la oportunidad de decir lo que quieras. Envía tu mensaje de texto al 949 con la palabra Dilo. El hombre vestido de traje negro, camisa blanca y corbata negra, con chaleco y parado siempre firme. Si usted pregunta qué está en el corazón de un venezolano y de tantísima gente por ahí, usted puede asegurar que quien está es José Gregorio Hernández. Basta ver los abastos, basta ver los autobusetes, basta ver cómo Goyo, el venerable, en fin, está allí de un modo impresionante. Lo entregó todo. Y un hombre que amó a su país, pudiéndose haber quedado en otras partes, pudiendo haber hecho muchas otras cosas. Él regresó a su país, él vivió en su país, él le dio todo lo que podía a su país. El médico de los pobres que ha trascendido en el tiempo. Una vez un sacerdote me dijo a mí, las cosas cuando son de Dios permanecen en el tiempo. Cuando no, pues desaparecen simplemente. Y José Gregorio, como es de Dios, por eso es que ha permanecido todo este tiempo. Un legado de virtudes ciudadanas. El ejemplo del doctor José Gregorio Hernández es sumamente valioso porque nos dice que para triunfar en la vida, para realmente hacer algo grande, hay que ser generoso, hay que ser desprendido, hay que trabajar mucho, hay que tener un corazón lleno de amor, lleno de bondad, y luego hay que ser sumamente responsable con el prójimo y con el bien común, con el bien de Venezuela. José Gregorio Hernández, ciudadano venerable. José Gregorio Hernández, un hombre que se ganó en vida el respeto de los venezolanos y tras su muerte se inmortalizó en los corazones de sus más fervientes devotos. De hecho, el 30 de junio de 1919, cuando sacaban el cuerpo de José Gregorio de la Catedral de Caracas para llevarlo al Cementerio General del Sur, pues la gente no quiso que fuera en la carroza fúnebre, sino lo quiso llevar en hombros, porque José Gregorio es nuestro. O sea, había un sentido de pertenencia, un sentido de identificación con él sumamente profundo. Yo he trabajado en el Hospital Vargas por 53 años y yo digo que el residente más viejo del Hospital Vargas es el doctor José Gregorio Hernández, porque en todos los cubículos de los pacientes hay una estampita de él pegada en alguna parte, de manera que él se murió pero no se ha ido del Hospital Vargas. Cientos de voces retumban entre los muros de la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria en Caracas, unas para dar gracias y otras para implorar la sanación. Yo le pido mucho que me cure, porque yo también estoy sufriendo de cáncer, porque yo tengo unos nietos que les hago mucha falta. En Maracaibo están ellos allá. Bueno, sanación, que me ayude, que me dé salud para yo poder echar para adelante con los nietos. Mi hermano Mayra, que está bastante delicada de salud, y mi hermano Edmundo, que también está delicado de salud, y por eso le pido a él que por favor me conceda ese milagro para que ellos puedan estar un tiempo más con nosotros. Bueno, yo le pido la salud, no por mí sola, sino por todas las personas. Cuando voy a un hospital, veo un poco de niños, de personas pues agonizando, llorando ahí de una enfermedad. Eso es muy triste para mí, ¿verdad? Entonces invoco al doctor José Gregorio. Paz para todos, ¿no? Paz, que vivamos en paz, que sepamos respetarnos los unos a los otros, y porque este país es para todos, ¿sí? Pocos conocen los aportes que en vida le dejó a Venezuela. Quienes estudian la vida de José Gregorio Hernández reconocen su importancia para el país. Es un gran ejemplo de vida para nosotros, para los venezolanos, especialmente para los católicos. De seguir el ejemplo del doctor José Gregorio Hernández es ir por el camino del bien, es ir por el camino del trabajo, de la felicidad, que es precisamente el camino de Jesucristo, el camino que nos enseña la Iglesia. Él se destacó como un hombre de palabra, como un ciudadano venezolano increíble, como un hombre que le dio brillo a Venezuela en el exterior
y sin ninguna duda es un cristiano ejemplar, con una fe, con una esperanza, con un amor de Dios impresionante pues en su vida. Amor al que sus más fervientes feligreses apelan en la actualidad para solicitar algún favor. Meses después de que Daniela vio al doctor José Gregorio en sus sueños, asegura junto a su madre y hermano haber vivido otra experiencia extraordinaria. Yo fui a pagar la promesa hace 2 años en Semana Santa y su madrina le regaló la imagen de José Gregorio Hernández. Nosotros nos las trajimos y poco tiempo después esa imagen empezó a derramar lágrimas de aceite. Por un ojo era aceite y por el otro era escarcha. Bueno, yo estaba limpiando la casa con mi hermano y mi hermano vio cuando el doctor José Gregorio estaba llorando. Cuando llegó mi mamá, nosotros le dijimos lo que pasó y ella nos regañó porque no nos creía. Y después cuando lo vio, el doctor José Gregorio tenía las lágrimas afuera. Testimonios inexplicables que incrementan la fe del venezolano en José Gregorio, un hombre que desde siempre cultivó en él el deseo de ser un buen ciudadano. Por ello, cuando era joven, decidió estudiar medicina, con la única finalidad de asistir a la gente humilde que vivía en el pueblo donde él nació, Isnotú, en el estado Trujillo. Cuando él se gradúa de médico, se gradúa con las mejores notas, o sea, el mejor estudiante. Y todo el mundo le dice, oye, José Gregorio, te damos un trabajo aquí, quédate aquí, te facilitamos este consultorio, te facilitamos esto otro. Y José Gregorio dice, oigan, yo le prometí a mi papá que después que yo estudiara y me graduara, iba a regresar a Isnotú. Yo tengo que ser un hombre de palabra. Amigos, eso es algo que se necesita hoy en día, ser hombre de palabra, ser una persona de palabra. Dice, oye, pero puedes ganar muchísimo dinero, fama, algo espectacular. Yo le prometí a mi papá que me regresaba y José Gregorio se regresó. La profesión que el doctor Hernández escogió es la del médico, que es una profesión extraordinaria, porque se dedica precisamente a hacer el bien a los demás, a promover la salud, a curar el dolor. Yo creo que eso nos indica a nosotros el amor que José Gregorio tenía por Venezuela y por toda la humanidad en general. En la próxima parte, venezolano que ante su presencia todos deseaban ser mejores. Cuando los venezolanos miramos al cielo, estamos todos unidos. Cuando miramos a la tierra, entonces comienzan las divisiones. Cuando miramos al cielo, queremos ser mejores. Cuando no miramos al cielo, se nos olvida la importancia de ser mejores para pasar a ser, pues quizás, menos ejemplares. Toda su vida de él fue dada hacia los demás. Ni siquiera él no pidió nada para él, sino siempre para los demás. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 3. Escuche y aprenda. Todo individuo tiene derecho a la vida. Porque todos somos humanos, todos somos hijos de Dios, el derecho a la vida se debe respetar. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad de su persona. Nadie puede quitarte tus derechos. Te pertenece. Para todos, sin excepción. Campaña Sí a la Vida. Esta noche en 100% Venezuela. Ya venimos. Estás viendo 100% Venezuela. Ahora tienes la oportunidad de decir lo que quieras. Envía tu mensaje de texto al 949 con la palabra Dilo. Los méritos del doctor José Gregorio Hernández lo convierten en ejemplo a seguir por los jóvenes. Él les revela con su historia que con voluntad y vocación se construye un país próspero. El doctor Hernández fue un hombre que siempre estuvo dedicado a ir hacia adelante, a ir hacia arriba, precisamente en esa búsqueda de la excelencia en la que él es realmente un modelo para nosotros. Los buenos ejemplos y los buenos modelos son muy útiles, especialmente para la gente joven.
especialmente para los que están creciendo. O sea, se puede ser bueno, se puede ser buen estudiante, se puede ser un buen profesional, se puede servir a los demás con generosidad. No hay que tener asco de servir a quien más lo necesita. Todos somos iguales a los ojos de Dios, con lo cual todos podemos ayudar para ir adelante. José Antonio llega a Caracas desde el estado Bolívar para agradecerle al doctor José Gregorio Hernández todos los favores recibidos. Asegura que Dios, a través del venerable, lo ha curado en varias ocasiones. Bueno, yo estuve 7 días en terapia intensiva y en esos 7 días, de verdad, yo como lo vi a él entrando a la terapia con su bata blanca, conversamos un ratico y le dije lo que me estaba pasando, pues. Y me quedé en terapia intensiva y gracias a Dios pude salir de ese trance y venía a darle gracias también por eso. Explica que ha sentido su compañía desde pequeño. Yo me quebré un brazo pequeñito y mi abuelita le pidió mucho a José Gregorio y me iban a cortar el brazo y eso ayudó pues a que me saliera la tía de hueso que tenía allí y gracias a Dios la Virgen no hubo necesidad solamente de ponerme yeso y ya. El médico de los pobres, el venerable, desde siempre el gran venezolano que en vida elevó en el extranjero el nombre de Venezuela a niveles superiores mientras estudiaba en París. Francia le dijeron, ¿por qué no te quedas aquí en Francia? Él dijo, no me quedo en Francia porque yo soy venezolano y yo me comprometí. Y otra vez vuelta, soy hombre de palabra, ¿no? Amo a mi patria, amo a Venezuela y me quiero quedar en Venezuela. Quiero ir a Venezuela a llevarle todo lo bueno y todo lo nuevo que tengo. Alrededor de 300 personas visitan los restos de José Gregorio Hernández diariamente en la iglesia de la Candelaria en Caracas. Desahogan ante él sus preocupaciones y buscan refugio a sus problemas. Muchos aseguran haber recibido favores. Una vez también el hijo mío, el mayor, se enfermó del pie. Le picó un zancudo y se le infectó. La doctora dijo, vamos a amputarle la piernita. Pero yo me le pegué a él y le dije, no, doctor, sáname los años. Entonces, bueno, compré una piernita, se la llevé a, como que se la traen aquí. El muchacho se me sanó, gloria a Dios. Un sobrino que tuvo un problema bien serio. Yo le decía a ella, porque tuvo un accidente, ¿no? Llevó 40 días. Yo veía que le daba la vista, veía para allá y para acá y no reaccionaba. Lo mandaron a su casa porque sucedía lo que iba a suceder allá. Por el siguiente día, me dice la hermana de mi esposa que le apareció José Gregorio Hernández, o un hombre, no digo que José, un hombre con un maletín. Y yo le dije, mira, el muchacho se va a salvar. Y así fue. Las virtudes del venerable José Gregorio Hernández brillan con luz propia. En él se fusionaban de manera heroica la ciencia y el anhelo por ayudar al prójimo. Entonces él ponía una cestica en la puerta de su consultorio, que era en su casa. Cuando llegaban los enfermos, en muchas ocasiones, pues no tenían con qué pagarle. Y cuando iban saliendo, entonces él le decía, agarra de ahí para que compres la medicina. O sea, que los recetaba, los veía y además de todo les daba los reales para la medicina. El doctor Hernández era un hombre que tenía un inmenso amor por nuestra patria y que, bueno, en todas sus ejecutorias lo manifestó. Fue una persona que vivió hasta el fin en una entrega generosa de amor a los demás y ese ejemplo, como te decía, en este mundo materialista en que estamos nosotros hoy día, es sumamente valioso y ojalá que todos lo sigamos. La imagen de José Gregorio se ha multiplicado, figuras reposan en hogares, abastos, hospitales y una gran cantidad de estampitas viajan en carteras diariamente. Los devotos reconocen en él un ejemplo de valores ciudadanos. Yo siento que más que necesitarse, hay que impulsar esos valores que tenía José Gregorio, de bondad, de amor, de pasión por lo que hacía. Toda su vida de él fue dada hacia los demás. Ni siquiera él no pidió nada para él, sino siempre para los demás. Un hombre de paz. Fíjate que un 28 de junio de 1919 se firma el Tratado de Versalles, que era el Tratado de la Paz terminando la Primera Guerra Mundial, 1919. Ese día, José Gregorio le dice a un amigo, y por eso es que lo sabemos, ahora sé que me voy a morir muy pronto. Dice, pero bueno, ¿pero por qué? ¿Estás enfermo? ¿Qué te pasa? Dice, no, porque yo le ofrecí a Dios mi vida
si la paz se daba. Y hoy se está firmando la declaración de paz en el mundo. Ahora me toca a mí entregarme mi vida. Al día siguiente, 29 de junio, ¿sí?, un carro lo atropella y muere. Un ciudadano honesto. Yo creo que es un ejemplo de venezolano y de ciudadano respetuoso de las instituciones. Por otra parte, un creyente de que se puede edificar un país con el estudio, con el buen desempeño, sembrando en los pupilos, en los que uno tiene encomendado. Y luego, por otra parte, con un gran amor a Dios y a la patria. José Gregorio ha logrado traspasar las fronteras. José Gregorio, hay devoción en Colombia, Ecuador, Bolivia, Panamá, México, Estados Unidos, Europa, sobre todo en España, en las Islas Canarias, hay mucha devoción de José Gregorio. Un ser que se ha ganado el cariño de todos. De hecho, el 30 de junio de 1919, cuando sacaban el cuerpo de José Gregorio de la Catedral de Caracas para llevarlo al Cementerio General del Sur, la de don Rómulo Gallegos, que entonces sería un joven escritor, haciendo referencia a ese día, dejó escrito, ¿no?, ante su presencia, a su paso no pasaba un cadáver, sino que pasaba un ideal. Y ante su presencia todos teníamos deseos de ser mejores. O sea, eso indica la fama de bondad, la fama de hombre de Dios, la fama de hombre, vamos a decir, cabal, que tenía el doctor José Gregorio Hernández. Ahora los venezolanos se unen en una sola voz para elevar al doctor José Gregorio Hernández a los altares. Para mí José Gregorio es un santo y yo, ¿qué te puedo decir? Los más grandes sentimientos de amor y de confraternidad y de bienestar para toda Venezuela. Un venezolano ejemplar que dio en vida todo lo que podía para ver a su país progresar a pesar de los tiempos difíciles. Un hombre de paz y de grandes virtudes que sin mayores ambiciones personales solo deseaba contribuir al progreso del país que aún lo admira y recuerda con un gran cariño. Es por ello que ante la posibilidad de su canonización se elevan las oraciones. Cuando los venezolanos miramos al cielo, estamos todos unidos. Cuando miramos a la tierra, entonces comienzan las divisiones. Cuando miramos al cielo, queremos ser mejores. Cuando no miramos al cielo, se nos olvida la importancia de ser mejores para pasar a ser, pues quizás, menos ejemplares. Envíenos su caso, comentarios a 100%@televen.com.